Bueno, buenas tardes. Permítanme que me presente, me llamo Silvia Marsó, soy actriz. Se preguntarán qué hago aquí. Bueno, pues soy amiga de Rafael Narbona. Y cuando me dijo que iba a presentar su libro, pues dije, yo lo que haga falta, Rafael. Y entonces me dijo, bueno, pues vente y así hacemos una charla con Lorenzo Silva, con él, hablando del libro y yo de vez en cuando leyendo alguna cosa o algo. Y entonces se nos ocurrió que al principio, ¿no? Antes de empezar con esta charla informal que vamos a hacer sobre el libro y sobre las motivaciones que inspiraron a Rafael para escribirlo, pues voy a modo de prólogo, voy a leer el prólogo, a modo de prólogo, que es algo que escribió Rafael para iniciar ese viaje, ¿no? En la lectura de Elogio del amor, que es el libro que presentamos esta tarde. Durante 18 meses escribí sobre la felicidad y al poco de finalizar mi trabajo, la vida me propinó uno de esos golpes tan fuertes que abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, según las palabras de César Vallejo en Los Heraldos Negros. Cuando Maestros de la Felicidad comenzó a circular por las librerías y fui invitado a distintas ciudades para hablar del libro, sentí que la vida ponía a prueba mi elogio del optimismo. Durante semanas, quizá meses, viví un doloroso conflicto interior. Dividido entre lo que decía y lo que sentía, experimenté la sensación de ser un impostor. ¿Me había equivocado? ¿Acaso la vida solo era ruido y furia, como aseguraba Shakespeare en Macbeth? ¿Se podía ser feliz en un mundo saturado de guerras, hambrunas, catástrofes naturales y enfermedades? ¿Sería mejor no haber nacido? ¿O poner fin a todo con un gesto fatal? En algunos momentos pensé que sí, que el sufrimiento era la nota más característica de la vida y que la nada constituía la mejor alternativa para huir del dolor. Sin embargo, en mitad de la tormenta, cuando la adversidad mostraba su faz más amarga, surgieron inesperados islotes de dicha. Siempre recordaré con gratitud el rostro de Vivien Leigh en el pequeño televisor de un hospital durante una noche aciaga. Contemplar los ojos verdes de la actriz me recordó que ninguna catástrofe puede borrar la belleza de este mundo. Obstinada e indomable, siempre asoma por una esquina, invitándonos a abrazarla. Unos días después, cuando ya había abandonado el hospital, el mar de la estepa castellana, con sus crestas verdes, amarillas y ocres, volvió a mostrarme la belleza del pequeño rincón del cosmos que sirve de morada a nuestra especie. Al observar un álamo blanco con su tronco salpicado de musgo y sus ramas desnudas, impacientes por acoger las hojas de la próxima primavera, pensé que la belleza era mucho más que un fenómeno estético. El sol que bañaba esa cálida mañana de invierno me decía que aquel álamo, una espiral de blancura enredada en el aire, era un signo de verdadera naturaleza del mundo. Aunque la vida duela, en ocasiones, hasta el extremo de despertar el anhelo de no ser, alberga un don asombroso que puede curar todas las heridas. Me refiero al amor, que se hizo visible con ese álamo blanco y su capacidad de evocar los paseos de mi juventud con Piedad, mi mujer. Al pie de un álamo blanco la alegría se respira sin esfuerzo. Solo hay que mirar su tronco, similar a un chorro de espuma, y percibir su impulso ascendente. En esa cercanía no caben las angustias, el miedo o la incomprensión. El amor no es un simple afecto, sino la fuerza que nos arraiga a la vida y el cauce que nos comunica con todo lo existente. Gracias al amor, el porvenir no es un puñado de ceniza a punto de ser aventado, sino una luz que empuja a la oscuridad hasta despeñarla por el horizonte. Pienso en Piedad y el amor que siento por ella desmonta las argucias del pesimismo. Al principio solo éramos dos extraños, dos desconocidos que se debatían con la incertidumbre y la pena.
Pero después, después de 4 décadas, nos une un suave yugo, una atadura que nos hace libres y nos ayuda a deslizarnos entre las sábanas sin el temor a despertar y notar que la soledad no se ha movido de nuestro lado. No importa el tiempo, no importan las horas, ni los malos entendidos, sino lo vivido. Y lo vivido es indestructible. El amor nos salva a diario, soporta los golpes más fuertes y sobrevive a las tempestades más implacables. El amor me devolvió el júbilo con el que escribí Maestros de la Felicidad, pese a que los meses posteriores a su publicación trajeron tristeza, dolor y miedo. Casi todas las tardes Piedad y yo caminábamos entre sauces, castaños y chopos. Los árboles se han convertido en nuestros amigos. Al llegar a la laguna nos rodean los gansos y las ocas, blancos, enormes, un poco insolentes. Suplican comida, pero no llevamos nada. Después de un rato pierden el interés y prosiguen su camino, primero dispersos, luego en hilera. Siento que mi alma los acompaña un rato, con la inocencia del niño que aún no ha descubierto la precariedad de su existir. Solo el ser humano sabe que algún día será tierra, polvo, ausencia, pero creo que el amor nos exime de ese destino. El amor es aire, espuma, latido, aurora invicta que hace retroceder a las sombras. Piedad y yo a veces nos detenemos en un merendero con mesas de hierro y madera vieja, cerca de un parque infantil, pero sin niños. Nos sentimos acompañados pese a que muchas tardes nadie se cruza con nosotros. Los pájaros nos observan y nos toman muy en serio. A veces interrumpen con su canto para escuchar cómo hablamos de la epifanía de la carne, de ese pequeño infinito de revelaciones y complicidades, cercanías y transparencias, anhelos y claridades. Cuando contemplamos las montañas lejanas y sus cumbres puntiagudas, nos parecen un mirador para los que celebran la existencia del mundo. En una ocasión nos encontramos con un juguete de plástico, presumiblemente de un niño que lo había extraviado. Era un coche de colores y desapareció en mi mano cuando la ahuequé para comprobar si el tamaño de la esperanza podía albergar un corazón humano. Si dentro de unos años alguien se acerca a los campos por los que paseamos a diario, escuchará el eco de lo que hablamos, nuestra convicción de que la muerte no es nada para dos almas unidas por el amor. ¿Cuánta razón tenía Jorge Guillén? El mundo está bien hecho. Y está bien hecho porque rebosa amor. Ese amor que aviva sin descanso la llama de la felicidad y al que dedico este libro. Me disculpo de antemano, pues las páginas que he escrito son insuficientes para reflejar las distintas caras del amor, la fuerza más revolucionaria del universo y el don que nos reconcilia una y otra vez con la vida. Aventuro que los lectores serán indulgentes, pues saben que los escritores somos poca cosa. Como dice mi admirado Zocchi, apenas traperos que comercian con palabras. Gracias. Para empezar, a modo de prólogo, no está nada mal. Y ahora sí que van a venir nuestros protagonistas para subir al escenario y que podamos hablar con ellos, dialogar, que les podáis hacer preguntas. Y para ello voy a pedir la presencia de Lorenzo Silva. Yo ya sé que no hace falta que lo presente, ya lo sé. Pero por si hay algún extranjero por aquí que ha venido de visita a ver nuestro Madrid florido y caluroso, por si acaso. Bueno, Lorenzo Silva, autor, sí que hay alguno, ¿verdad? Por aquí, ¿ves cómo lo sabía yo? ¿De dónde? De México. ¡Ay, de México! ¡Qué tierra bonita, por favor! Pues nada, bienvenidas.
Lorenzo Silva, autor de artículos, relatos, ensayista, novelista, con más de 84 libros publicados. Licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, entre otros muchos premios, ha sido finalista del Premio Nadal en el 97 por La flaqueza del bolchevique, que luego se convirtió en película y que además él escribió el guión. También premio Ojo Crítico por su novela El lejano país de los estanques en el 98. En el 2000 recibe el premio Nadal por El alquimista impaciente. En 2004 el premio Primavera de novela por Carta Blanca, novela que narra el periodo histórico desde la guerra de Marruecos hasta la guerra civil. En 2012 se le entrega el premio Planera por la marca del Meridiano. Perdón, premio Planeta, que se me ha cruzado un no sé qué. Y en 2017 es galardonado por la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, otorgada por la Comunidad de Madrid. Ha colaborado en la publicación de artículos en el ABC, en El País, El Mundo, La Vanguardia, El Diario, el Infolibre, etcétera, etcétera, un montón. También ha sido comentarista de radiofónico, ha colaborado en diversos programas en Radio Nacional de España, la SER, la COPE, ABC.radio, y su obra ha sido traducida a un sinfín de idiomas: francés, alemán, italiano, catalán, etcétera, etcétera, etcétera. Un fuerte aplauso para recibir a Lorenzo Silva. Un placer, Lorenzo. Un honor que estés aquí. Muchas gracias. Sé que te une una gran amistad con Rafael. Siéntate, por favor. Sí, me siento aquí. Sí. Y ahora vamos a... Bueno, sé que habrá muchos amigos de Rafael, todos sabéis quién es, lo que ha hecho, pero para esta amiga mexicana, ¿no? Pues le voy a leer... Le voy a leer quién es Rafael Narbona. Madrileño, como tú también, Lorenzo. Ha sido profesor de filosofía y hoy es uno de los críticos literarios y periodistas culturales más reconocidos de España. Es colaborador de El Cultural, Revista de Libros y Lengua, y ha escrito también en Letras Libres, Zenda, Quimera y Cuadernos Hispanoamericanos. Ah, mira, eso os atañe, ¿eh? Cuenta con un gran... ¿Perdón? Hola. Forever, México Forever. Sí. Cuenta con un gran éxito en redes sociales, de lo cual soy testigo porque yo lo conocí a través de X, ya sé que os va a sorprender, pero en la pandemia le leía. Digo, qué hombre tan inteligente, qué maravilla de persona. Me gustaría mucho algún día conocerle, estábamos todos confinados, pero me hice muy fan suya y de ahí nos conocemos. Luego ya contaremos cómo. Bueno, vive con su mujer Piedad. Ah, bueno, tiene 150.000 seguidores en Twitter, ahora X. Vive con Piedad, que la tenemos aquí presente. Para la que pido un aplauso, por favor, un aplauso. Porque todos conocemos a Piedad a través de Rafael. Es como nuestra Piedad, es nuestra ya, es nuestra. Bueno, ¿por dónde iba? A ver, sí. Viven en un pueblo castellano, junto con sus perros y una biblioteca de más de 10.000 volúmenes, ¡qué lujo! Con Roca Editorial ha publicado también Maestros de la Felicidad, el año pasado, que ha recogido un arrollador éxito de público y crítica, tanto en España como con América Latina. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando volváis a México, ¿no? Maestros de la Felicidad y Elogio del Amor. Pues nada, recibamos con un fuerte aplauso a Rafael Narbona. Claro. Esto es como el paseillo de los toreros, ¿eh? Sí. Y además está la sala llena, no hay un hueco, fíjate, tienen que estar algunas personas de pie. Gracias por venir, a todos, que no os hemos dado las gracias ni nada, pero un placer. Bueno,
¿Quién empieza? Lorenzo, empiezas tú, ¿verdad? Porque eres el invitado de honor en este acto de presentación del libro de Rafael. Como muy bien dice el prólogo de Rafael, soy un trapero más de palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Gracias, Rafael, por invitarme a compartirla. Gracias a ti por estar aquí. No. Fíjate, ahora lo explicaré un poco más, por qué comienzo dándote las gracias. Creo que siempre hay que darle las gracias a quien dedica, bueno, pues una parte de su tiempo a construir algo para los demás. Eso siempre es un libro, ¿no? Y sobre todo hay que darlas cuando ese libro, en su lectura, te ha aportado, pues yo creo que algunas de las cosas que más valor le dan a un libro, ¿no? Este es un libro que aporta consuelo, este es un libro que aporta la sensación de estar en conversación con un amigo. Esos son siempre los libros que desde que yo tengo casi uso de razón aprendí a identificar como los libros que merecía la pena leer. Y más allá y por encima de esas dos cosas también diría que es un libro que en muchos sentidos aporta un torrente de luz. Y nuestros días no siempre son lo suficientemente luminosos como para que un poco de luz no les venga bien, ¿no? Hablo en primera persona, pero creo que podemos extenderlo a cualquiera, ¿no? Y bueno, por empezar por algún sitio, ¿no? La verdad es que, como tú bien comprenderás, porque estás al tanto, para mí la lectura de este libro no ha sido la lectura de un libro más, porque estaba leyendo, mientras recorría sus páginas, la peripecia de dos personas a las que veía enfrascadas en una suerte de vida paralela, con lo que ha sido mi vida en el último año y medio, ¿no? En el último año y medio mi vida también ha estado acompañada por la enfermedad de una persona muy cercana y muchas de las experiencias que tú cuentas en este libro las comparto en muchísimos de sus detalles, o las compartimos en muchísimos de sus detalles esa persona y yo. Pero más allá de ese paralelismo, tan evidente y que te interpela de una manera tan directa, yo he intentado hacer un esfuerzo, no sé si lo he conseguido, por remontar un poco el vuelo, por alejarme de algo que para mí todavía no ha terminado del todo, aunque está prácticamente en vías de terminar, para tratar de leer este libro con esa distancia que me permita representarme qué le puede aportar a cualquiera. ¿Qué le puede aportar a cualquiera más allá de si una experiencia concreta como el ataque de la enfermedad en tu perímetro cercano se ha producido o no, más allá de otras circunstancias, ¿no? Y fíjate, yo creo, lo decía hace un par de días una persona que pasaba un cuestionario en el que me preguntaba por qué libro estaba leyendo justo en ese momento. Era justo este libro el que estaba leyendo y como yo aprendí hace mucho tiempo que es mejor no mentir cuando te hacen preguntas porque siempre te acaban pillando luego, sí, te olvidas pues dije, de la mentira. Sí, yo tengo buena memoria, pero tampoco hay que confiar demasiado en la memoria a esos efectos, ¿no? Pues respondí que estaba leyendo tu libro y que me parecía, lo que efectivamente me parecía, un alivio en estos tiempos. Vivimos en tiempos de fobia y fóbicos. Mucha gente se afirma ante nosotros todos los días y basta con poner tristemente cualquier telediario, no por aquello que ama, sino por aquello que odia. Creo que hay muchas personas en las que prevalece en su lugar en el mundo la aversión que sienten hacia otras cosas. Es paradójico y curioso porque hay gente que viene a tratar de convencerte, ¿no?, que esa aversión a otros es una consecuencia prácticamente natural de su amor por alguna otra cosa, ¿no? Pues ya sea por una patria, por unas ideas, por un Dios, ¿no? Pero es curioso que siendo ese supuestamente, ¿no?, o presuntamente el presupuesto sustancial de su vida, los ves practicar pocos actos de amor y sin embargo cometer muchos actos de odio, es decir, odio de todo tipo. Podemos llegar al extremo de la violencia física, pero incluso quienes no llegan ahí, en su discurso, en su interacción verbal con el mundo, detectas pocos signos de amor a eso que supuestamente les motiva o a cualquier cosa, y sin embargo si notas un permanente ejercicio del acto de aborrecer, ¿no? Creo que vivimos tristemente tiempos de aborrecimientos y de aborrecedores, y que los aborrecedores quizá nos están marcando el paso un poco más de lo debido, un poco más de lo que deberíamos dejar que lo hicieran. Y por eso para mí este libro, pues de verdad, ha sido como un alivio, ha sido como un bálsamo, ¿no? Hablas al final del libro de la música,
Bueno, el libro recorre todas las formas de amor. Voy a intentar hacer un poco mi papel de presentador decentemente, para que sepamos un poco de qué libro estamos hablando y demás. Voy a empezar por el principio. El libro, siendo un ensayo, podemos definirlo como un ensayo, ¿no? Y conteniendo pues, no pocas ideas, no poca argumentación, no poca erudición incluso, está construido de una forma narrativa, ¿no? Sí. Bueno, no esperemos una secuencia con planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Esto es un recorrido que adopta forma de cuento en el sentido más amplio, acerca de todas las formas del amor, o por lo menos de las formas del amor más significativas. Para cada una de ellas se recurre además con cierta frecuencia a otros cuentos. Hay cuentos dentro del cuento, ¿no? A veces es un libro, a veces es una película, a veces es un acontecimiento de la vida del autor. Por cierto, en este último capítulo hay verdaderas joyas que les invito a descubrir, como la historia del erizo Descartes, que es verdaderamente una maravilla, y es una historia real. Ahora nos dirá, es una historia real. He creído entender que una historia real de su propia vida, ¿no? Bueno, en todas estas historias se mezclan, entran muchas películas, qué sé yo, Qué bello es vivir, Matar a un ruiseñor, Capitanes Intrépidos, Up, por ejemplo, una de las grandes películas de Pixar antes de que se echaran a perder. Jenny, lo que el viento se llevó. Sí, montones de películas. Luego, también alguna historia real incluso, ¿no? La historia de la tragedia de los Andes es un leitmotiv bastante recurrente que aparece a través de las palabras de los supervivientes, de sus libros. También aparece mencionada, aunque sea una referencia ligera, la película de Bayona. Bueno, todas estas historias se van engarzando en el relato general para aproximarnos a las distintas formas de amor, ¿no? Uno de los aciertos, yo diría, del libro es que está construido desde la amplitud en la comprensión del amor, ¿no? Cuando leemos amor en la portada de un libro últimamente, ¿no? Bueno, a lo mejor desde hace siglos, digo yo últimamente, a lo mejor desde hace siglos, pensamos casi instantáneamente en el amor romántico, ¿no? que tanto impacto y a veces tan nocivo ha tenido, ¿no? Pensamos pues, en enamoramiento, ¿no? El enamoramiento arrebatador de Werther, que también, por supuesto, concurre, ¿no? A las páginas de este libro. Pero el amor como concepto es muchísimo más amplio que eso. Y en este libro se recorre el amor en toda su amplitud, desde el amor a los hijos hasta el amor al paisaje, pasando por el amor a la música, el amor a Dios, uno de los más complicados de todos, o el amor a los animales, ¿no? Es decir, está el amor en toda su extensión y también en toda su intensidad, porque en todos estos negociados el amor puede ser intenso, ¿no? También hay como una especie de distorsión en nuestra percepción del amor, que parece que solo el amor romántico, el amour fou, ¿no? Sí. Dicen los franceses, es el único que tiene intensidad, ¿no? Hay verdadera intensidad en el amor por un hijo, hay verdadera intensidad en el amor de dos amigos que mantienen esa amistad durante toda la vida, y aunque sea menos no sé, deslumbrante, aunque sea menos aparatoso en sus manifestaciones, tiene la misma intensidad y tiene sobre todo la misma hondura, o muchas veces incluso una hondura superior, ¿no? Esa aproximación al amor en todas sus variantes y en todas sus formas y también en todas sus patologías y en todos sus riesgos, yo creo que es otro valor importante del libro. Yo me encontré con montones de ideas que me han resultado sugestivas y montones de ideas que me han hecho conectar con algunas de las intuiciones, ¿no? Siempre vagas, borrosas y precarias que le acompañan a uno por la vida, ¿no? Y que casi siempre las has aprendido de otros, ¿no? No sé, por entresacar algunas, hay un momento, por ejemplo, en el que se alude a la obra de arte, ¿no? La obra de arte como bueno, una forma de... Y dentro de la obra de arte también se alude en el libro al valor que tiene la imaginación, la invención, incluso la ficción, como ensanchadora de la realidad y ensanchadora relevante de la realidad. En este libro creo que otro de los aciertos es que se mezclan de manera absolutamente indistinta los hechos reales, los grandes acontecimientos históricos, aparece varias veces, por ejemplo, el Holocausto, aparecen acontecimientos históricos realmente intensos, con la invención de un novelista, de un cineasta, con El Principito de Saint-Exupéry, es decir, y todos en el mismo plano. No hay un
una jerarquía entre ellos que dé más peso a lo que sucedió respecto de lo que alguien imaginó y ha tenido la fortuna de pasar a la memoria y al corazón de generaciones de lectores, ¿no? Bueno, pues cuando habla del arte, aparte de destacar esta faceta del arte como ensanchador de la realidad y como generador de representaciones de la realidad que acaban siendo tan valiosas y tan inspiradoras como la realidad lo son para Rafael Narbona a la hora de analizar el amor, pero creo que lo son para todos nosotros cuando hemos desarrollado el gusto de acercarnos a la creación artística, habla de que también el amor es fundamental y es un elemento sin el que es muy difícil llegar a construir el guiso final, el amor, ¿no? Y yo leyéndolo me acordaba de una frase que seguro conocerás, de un novelista del siglo pasado, muy conocido en su momento, muy escandaloso en su momento, yo diría que, bueno, iba a decir a su pesar, a lo mejor no del todo a su pesar, pero en parte creo que a su pesar, como fue Vladimir Nabokov, que definía el arte como belleza más compasión. Es algo que a mí siempre me ha acompañado desde que leí esa frase, creo que en uno de sus cursos, creo que en el curso de literatura europea, ¿no? Y lo utiliza precisamente para referirse a Kafka, si no recuerdo mal, y bueno, con esas cosas, esos juicios a veces un poco categóricos que despacha Nabokov en este tipo de disertaciones, viene a decir que esa presencia en Kafka de la belleza, pero también la compasión por el sufrimiento del otro, que es una forma de amor, en el fondo, ¿no? Compasión es acercarte al otro para compartir pues, su padecimiento o el sentimiento que en ese momento le embarga, pues decía que esa combinación de belleza y compasión era lo que elevaba a Kafka sobre algún autor que está mencionado también aquí en este libro, autor muy digno por otra parte, como es Thomas Mann, ¿no? O Rilke, ¿no? que dice Nabokov que en comparación con Kafka los dos eran como santos de escayola, ¿no? Que eran muchísimo menos que Kafka, ¿no? Porque no ve tan presente la compasión. Pero me parece muy relevante que aludas a esto porque en el arte siempre se suele valorar lo sublime, la pericia técnica, la genialidad, la intuición singular, ¿no? Y sin embargo, tal vez se destaca menos normalmente el valor que tiene esa compasión, ese amor que impregna la obra de arte, que verdaderamente impregna, que verdaderamente nos marca, ¿no? Y hay otro aspecto que también me parece interesante en el libro. Por ejemplo, cuando hablas en un momento determinado de cómo estableces esta contraposición, ¿no? Entre el ser para la muerte de Heidegger, sí, y lo que tú defines como el ser para el otro. Es decir, de Levinas, que es los seres humanos no hemos nacido para morir o no somos para la muerte, sino que somos para los otros, ¿no? Por cierto, eso también me recuerda un pasaje de los diarios de Kafka en el que dice que el hombre no está condenado a la muerte, sino a la vida, que la muerte realmente no forma parte de la existencia del hombre, a lo que estamos condenados es a la vida, ¿no? Y a tratar de darle sentido. Bueno, pues ese ser para el otro es otra idea que a mí también siempre me ha acompañado desde que en mi adolescencia me tropecé con un pasaje que seguramente conoces, me he traído esto porque lo tengo aquí copiado para no citarlo mal, un pasaje de la Edda poética o la Edda mayor de Saemund el Sabio, el poema épico islandés, ¿no? En el que dice: «Joven fui en otro tiempo y en mi viaje solitario me perdí. Rico me vi al encontrarme a otro caminante. Es el hombre, la alegría del hombre». Creo que esa es probablemente la idea central de este libro. Es decir, que los seres humanos estamos hechos para ser con los otros, para los otros, en el apego, el afecto, el vínculo con los otros. En ese sentido, el amor no es un sentimiento más, no es una virtud, no es algo que pueda ser más o menos encomiable o que pueda ser más o menos valioso, sino que constituye nuestra forma de existir, nuestra única forma cabal
y verdadera de existir. Y hay otra idea que también abordas en un momento del libro, y lo voy a dejar aquí, si os parece, para que iniciemos la conversación. Creo que algo he podido contar del libro y del tipo de ideas que contiene. Hay otra idea que también me resulta muy sugerente y que me ha dado que pensar en otro de esos ecos, ¿no?, que resuenan en mi memoria de magisterios recibidos de otros hace mucho tiempo, que es cuando hablas de Dios. Cuando hablas de Dios, bueno, que probablemente es el gran problema, ¿no?, como decía Raymond Chandler, ¿no?, cuando a Raymond Chandler le preguntaban sobre el valor de su obra, ¿no?, y qué valor podía tener su obra cuando, bueno, pues trataba de crímenes y de cosas así que eran objeto de la literatura popular, ¿no?, pues él venía a decir que hombre, que el tema de una novela tampoco es lo más relevante para decidir si la novela es buena o no, ¿no?, que el tema más importante de todos es Dios, y sobre Dios se habían escrito libros soporíferos y muy aburridos, ¿no? Pero bueno, Dios es el gran tema y creo que sigue siendo el gran tema, ¿no? Ya seas ateo, agnóstico o creyente, en esos tres lugares que se puede ocupar respecto de Dios, Dios alcanza una gran importancia, ¿no? Yo creo que para quien más importancia alcanza es para el ateo, ¿no?, porque llega a definirse por oposición a una cosa que supuestamente para él no existe, ¿no?, que es una cosa que siempre tiene su peculiaridad, ¿no? Y dices algo que también, como te decía, me recordaba algo, trae ecos de otras voces, que es que probablemente el ateísmo contemporáneo ha reducido a Dios a esa caricatura porque parte de la visión de Dios como un ente, ¿no?, como un ser concreto, y entonces pues es muy fácil decir que es un ser imaginario, que es el amigo imaginario de los creyentes y todas estas diatribas habituales en el ateísmo más militante, ¿no? Y lo que tú vienes a decir es que Dios, más verosímilmente, ¿no?, pues como está en Spinoza y en otros tantos, no es tanto un ser como una conexión inteligente. Eso mismo es lo que decía Kafka cuando paseaba con su amigo Gustav Janusz y debatían sobre la fe. Kafka, que se había movido por distintos ámbitos, ¿no?, coqueteó con el sionismo, en fin, recibió una formación hebraica, como judío que era, que además su padre iba a la sinagoga, pero bueno, pues interrogándose sobre el problema de la fe, Kafka decía, y creo que es algo que también vale y representa muy bien tu libro, que para vivir hay que tener fe. ¿Y hay que tener fe en qué? Pues él decía, en una conexión inteligente entre todas las cosas y todos los instantes, entre lo que está más cerca, entre lo que está más lejos, entre los seres humanos. Al final, esa conexión, entendida como esa conexión, Dios es algo distinto de lo que a veces se ha planteado en el debate teológico y probablemente mucho más sugestivo, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más, simplemente, ahora hablaremos de más cosas seguramente en la conversación, simplemente quería agradecerte de verdad este libro. Para mí ha sido iluminador, para mí ha sido consolador y también ha sido un buen amigo. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Hombre, yo después de una presentación tan abrumadoramente brillante, pues la verdad es que me siento casi incapaz de hablar, ¿no? Porque yo creo que Lorenzo ha captado lo esencial del libro e incluso ha visto cosas que están más allá de las palabras. Entonces, pues bueno, es un lujo tener aquí tanto a Lorenzo como a Silvia, que ha hecho una lectura extraordinaria del comienzo del libro. Y yo, en primer lugar, lamento que hayamos tenido pues una trayectoria paralela en el sufrimiento. En un sufrimiento que yo pensaba finalizado cuando Piedad, mi mujer, se recuperó del todo y que ahora, bueno, pues ha reaparecido de otro modo cuando a mí me han descubierto varias arterias coronarias obstruidas y me voy a tener que pasar por un cateterismo. El sufrimiento, por desgracia, es un aspecto de la vida con el que tenemos que convivir y además yo estoy totalmente de acuerdo en que el principal problema es Dios, porque somos la única especie que tiene conciencia de su finitud. Yo no sé hasta qué punto eso es una bendición o una maldición. Según Cioran, la gente dice Cioran, pero es Cioran, el filósofo rumano, la conciencia es una maldición porque nos recuerda constantemente nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad y frente a eso, pues bueno, cada uno responde como puede, ¿no? Yo he intentado hacerlo a través de la esperanza, y de la esperanza que se obtiene, entre otras cosas, de ese planteamiento que me parece mucho más fructífero que el de Heidegger, de el hombre como un ser para la muerte, o como decía Sartre, como un ser para la nada, sino el hombre como un ser para el otro. Es una expresión de Manuel Levinas, un filósofo judío al que yo admiraba mucho,
Y lo cierto es que durante este viaje, por el sufrimiento que experimenté con la enfermedad de mi mujer, si no hubiera tenido a otras personas a mi lado, hubiera sido insoportable. Y algunas de esas personas están aquí, y yo no me resisto a no citarlos. Están aquí dos de mis antiguos alumnos, uno de ellos es... Primero voy a citar a Silvia porque es una chica y yo creo que por cortesía, aunque yo no sé si eso es un gesto machista, pero ya muy bien uno se atreve, pero en fin, Silvia Nieto, que está ahí en segunda fila, no fue exactamente mi alumna porque nos conocimos en el bar con otros profesores, que ya fue a visitar a una compañera, pues me ha acompañado yo creo desde el año 2009, que es cuando entramos en contacto, luego apareció su pareja, Diego. Y bueno, y no has mencionado un capítulo, perdona, que para mí es muy importante en el libro, que es el final, el dedicado a Raimundo, que es el padre de Diego y que falleció recientemente y que, estando muy enfermo, sin embargo, a nosotros nos inculcaba ánimos. Yo recuerdo que estaba terriblemente desmoralizado y, sin embargo, pues él, con un pronóstico mucho peor, nos decía, siempre pa'lante, muchos ánimos. Y yo, pues bueno, yo le he dedicado al libro a mi mujer, por supuesto, y luego porque estamos hechos para amar, yo creo que estamos hechos para amar y no para odiar. El odio viene de muchas patologías, de las ideologías, etcétera, y se lo he dedicado también a Raimundo porque solo necesité unas pocas palabras, unas conversaciones que mantuvimos por teléfono y unos correos para descubrir su extraordinaria calidad humana y para que me devolviera la esperanza en el ser humano, porque yo estoy convencido de que la mayoría de la gente es buena, a pesar de que se diga lo contrario. Y no lo digo yo solo, lo dice también Rutger Bregman, que es un historiador holandés que tiene un libro muy bonito, Dignos de ser humanos, que intenta desmontar todos estos planteamientos pesimistas, ¿no?, que luego yo rebatiré. Y bueno, pues al margen de Silvia y Diego, yo no puedo dejar de mencionar a mi gran amigo Damián Sánchez Torres, que es ginecólogo oncológico en el Hospital Universitario Infanta Leonor, y que desde que a mi mujer le diagnosticaron la enfermedad ha sido pues un apoyo extraordinario. O sea, los médicos humanistas como él, que nos cuidan, se merecen toda nuestra admiración. Un aplauso, hombre. Y no voy a dejar de mencionar a Rosa, que luego, si no se siente excluida, que es su mujer, que también es médico, a la que conozco menos, porque no fue mi alumna, pero que también nos ha dado muchísimo cariño. También está aquí una amiga extraordinaria que es Susana Garrido, que está más o menos por el medio, que es la psicooncóloga que ha atendido a Piedad, y en un principio lo que solamente era pues como un trato profesional, pues se ha convertido en una gran amistad. Yo, cuando me diagnosticaron lo de las coronarias, lo primero que hice fue llamar a Damián y llamar a Susana, llamé a Silvia también, y Susana enseguida pues me consiguió cita con un cardiólogo. Y bueno, pues el trabajo que hacen los psicólogos que ayudan a sus pacientes y que en este caso hemos tenido la suerte de transformar la relación profesional en una relación de amistad, yo nunca tendré suficientes palabras de gratitud para todas estas personas. También está aquí mi amigo Álvaro, que siempre, Álvaro Galmés, escritor, un excelente escritor, profesor de arquitectura, que también ha estado siempre muy pendiente de nosotros, o Juan Manuel, que también, o Carlos y Teresa, que me parece que no ha venido, pero en fin, han sido muchas las personas que nos han acompañado y realmente el hombre es un ser para el otro, y yo creo que la reacción instintiva, espontánea, cuando vemos a alguien herido en una situación de fragilidad, es ayudarle. Cuando surgen cosas tan aberrantes como pudo ser el terrorismo de ETA o el nazismo, eso viene de intoxicaciones ideológicas, donde tú previamente deshumanizas al otro. Yo, con vergüenza, recuerdo cuando era estudiante universitario y era muy de izquierdas, pues se veía a los guardias civiles, a los militares, casi como los malos de la película. Y cuando uno era asesinado por ETA, pues te afectaba menos que si fuera otra persona. Y yo ahora me avergüenzo profundamente de esto. Y me doy cuenta de que eso forma parte de una perversión ideológica que nace pues muchas veces de deshumanizar al que es diferente, al que no es como nosotros o al que convertimos en un enemigo imaginario. Mucha gente cree que el libro este que escribió William Golding
sobre El Señor de las Moscas, y que todos recordaréis, estos niños que se estrellan en una isla desierta, mueren los adultos que les acompañan, y entre ellos, en fin, se supone que los niños son inocentes y sin la presencia de adultos no va a haber conflictos, sino todo lo contrario, pues acaban dividiéndose en clanes y matándose entre ellos. Parece ser que el ser humano, cuando le quitas todos los principios morales y todas las normas que ha adquirido a través de la civilización, es eso, violencia. Es un poco lo que sostenía Freud en El malestar en la cultura, ¿no? Somos un péndulo que oscila entre eros y tánatos, entre una especie de compulsión sexual salvaje, instintiva, y un instinto de muerte. Pues yo creo que eso no es cierto. Yo creo que más bien somos compasivos y realmente esa compasión sí está respaldada, por ejemplo, por un hecho histórico que cuenta Rutger Bregman, un grupo de adolescentes del reino de Tonga que naufragaron en una isla desierta y estuvieron allí durante año y medio, en unas condiciones no tan malas como en los Andes, pero en vez de reinar la discordia o la lucha por los recursos, se ayudaron y sobrevivieron gracias a que mostraron continuamente la disposición de renunciar a cosas para que el otro pudiera, sobre todo cuando estaba enfermo, débil o herido, pudiera soportar pues, la estancia, el aislamiento, la privación de recursos, y sucede exactamente lo mismo en la tragedia de los Andes. Yo recuerdo que uno de los que viajaba en el avión no era un jugador de rugby, sino que era un hombre menudo, como yo, que así pequeñito, de 1,60 m y poco, y estaba rodeado de jugadores de rugby que medían 1,90 m, y pensó, me van a matar y se van a comer mi cuerpo. Y sucedió todo lo contrario. Realmente los más fuertes lideraron, como es el caso de Nando Parrado y Roberto Canessa, lideraron pues, la estrategia que se adoptó para poder sobrevivir. Con lo cual, la historia nos revela que el hombre está hecho verdaderamente para amar. Yo me estoy acordando ahora mismo en la tragedia de los Andes de un chico que se llamaba Bobby François, que perdió todo interés por sobrevivir, salió a la nieve, se quitó los zapatos, se puso a mirar al sol, en unos instantes se habría quedado ciego, habría sufrido congelación, pues sus compañeros al revés. Le cubrieron los pies, le protegieron los ojos, le colocaron al fondo del fuselaje, y en los 72 días que estuvieron allí, ese chico no hizo nada salvo fumar al fondo del fuselaje y esperar la muerte, y lejos de recriminarle su actitud, sus compañeros le ayudaron, le dieron alimento, cuidado. Así que realmente el ser humano no es tan malo como se dice. Lo que sí tenemos son un mal modelo cultural a veces. Ahora estamos viviendo pues, una crisis que yo creo que es gravísima, que después de la Segunda Guerra Mundial, una derecha democrática, dialogante, representada pues, por figuras como Raymond Aron, al que yo admiro mucho, y una izquierda también pues, democrática y dialogante, llegaron a un clima de consenso, se creó el estado del bienestar y durante varias décadas hubo paz y prosperidad. Y parecía que las ideologías, el marxismo, el fascismo, habían quedado arrinconadas y derrotadas por la historia. Y por desgracia han vuelto. Y estamos otra vez viviendo pues, un renacer. Bueno, pues la extrema izquierda aquí la sufrimos en forma del terrorismo de ETA, que era marxista-leninista, aparte de nacionalista, y ahora pues parece que está volviendo en todo el mundo pues un poco no el conservadurismo, al que yo respeto, sino pues una derecha que está casi adoptando posturas fascistas. Yo creo que podemos salir de eso, que no estamos condenados a vivir ahogados en el odio, y que realmente el amor es lo que nos sostiene, es lo que da sentido y trascendencia a las cosas, y yo creo que la idea de Dios que aparece en el libro, pues habría que explorarla, y claro, a Dios no se le puede someter a una verificación empírica, no es un objeto, no es un ente. Lo de decir que es una conexión inteligente está muy bien. Yo lo recomendaría, no sé si has leído Misterio y Fe, de John Fosse, que acaba de salir, pues es una entrevista. John Fosse, ¿sabes? El premio es católico, se convirtió al catolicismo, y tiene unas reflexiones preciosas, lo que representa para él Dios, que estaría en todo caso, sería lo más próximo y al mismo tiempo lo más lejano, lo que está al principio y al final y en el fondo del corazón humano. Y una cosa para terminar esta primera intervención, no has mencionado a Vivian Leigh,
que No. ocupa dos capítulos. Ni a Marilyn Monroe tampoco, ni a Elvis, Sí, ni a- los menciona a todos. Pero Vivian Leigh, que por cierto, hay una cosa, yo estoy, la verdad, muy agradecido quiero decirlo, a Roca, a mis editores. Está por aquí Lucía Luengo y Sara Esturillo, y se han portado conmigo de una manera extraordinaria. Solo hay una cosa que me duele, que iban a introducir a Vivian Leigh en la portada, pero al final la sacaron por miedo a que el libro se confundiera con una novela. Pero yo es una actriz a la que le dedico pues un capítulo analizando lo que el viento se llevó, ese amor loco que experimenta por Ashley Wilkes, y luego al amor loco que ella experimentó en la vida real por Laurence Olivier, que tuvieron una relación terriblemente tormentosa. Ha salido en inglés un libro sobre su relación, Truly Madly, que no se ha traducido, y aquello fue una auténtica locura, ¿no? de pasión, pero también de destrucción. Así que bueno, yo ya para no extenderme más, muchas gracias por la introducción. Lorenzo, ha sido un lujo escucharte. Gracias, Rafael. También nos hemos quedado con una curiosidad muy grande, y es que nos gustaría que nos explicaras esta historia del erizo, porque lo ha nombrado... Yo no la he querido estropear, ¿eh? No. ¿Cómo elegiste este...? Pues bueno, el erizo me eligió a mí, no le elegí yo a él. Cuéntanos Nosotros un poco. vivimos en un pueblo de las afueras de Madrid que está justo lindando con una zona que está protegida por Icona, porque es una zona de protección de aves, hay aves rapaces, se ven milanos, aguiluchos, cernícalos, a veces aparece incluso algún corzo. Y bueno, pues muchas veces nos meten todo tipo de animales a veces en el chalet. A veces culebras bastardas, que eso no es muy agradable, aunque son inofensivas, pero son unas serpientes que miden cerca de 2 metros, y alguna de vez en cuando ha entrado ¿Sí? en nuestro jardín. Sí, la culebra bastarda es la serpiente más grande que hay en la geografía española. No es venenosa. Las serpientes, cuanto más pequeñas, más peligrosas. Las grandes te muerden, pero generalmente no ven al ser humano como una presa, y eso de que se comen y que te miden, entonces no son más que leyendas urbanas. Pero bueno, al margen de las serpientes, un día entró un erizo en nuestro jardín y empezó por ahí a moverse, y no sé, me dio lástima porque era muy pequeñito, era un cachorro. Yo no sé si la madre lo había repudiado o algo así, y hablé con un amigo que es veterinario y le pregunté, ¿y qué hago con él? Dice, bueno, pues si no se va, dale de comer pienso para gato pequeño, que es lo que le gusta. Entonces, pues bueno, le pusimos un cuenco con pienso, le pusimos un biberón para que bebiera agua, y él, pues bueno, empezó a comer, empezó a beber, y se vio que estaba tan a gusto que no se iba del jardín, se daba vueltas de un lado para otro, fue creciendo hasta adquirir un tamaño monumental, y me dijeron, bueno, eso es un animal salvaje y no se puede tener como mascota. Incluso hablé con el padre de un alumno que era guardia civil y me dijo, bueno, pues que se te ha metido en Ocupa en casa, ¿no? a ver qué haces, ¿no? Y yo, pues pensando que tal vez mi forma de actuar no era ética, un día cogí y me lo llevé al campo, lo dejé pues alejado de casa, debajo de un árbol. Digo, bueno, pues un animal salvaje, él se adaptará a ese entorno. Pues a las pocas horas había vuelto al jardín. A las pocas horas me lo encontré, y la verdad me sentí mal, sentí como si lo hubiera abandonado. Y que tenía los perros, por cierto, yo siempre he tenido perros, ahora tengo 3, intentaron jugar con él, pero claro, un erizo pues no es una pelota, y notaron que pinchaba y ya le cogieron respeto. Cuando llegaba el invierno, pues lo que hacíamos era prepararle un refugio para que le hibernara, con unas hojas, etcétera, y si hacía mucho frío incluso lo metíamos en el interior porque por las noches helaba. Y bueno, pues él se pasaba así el invierno, luego cuando llegaba la primavera despertaba, seguía dando paseos. Yo se lo comuniqué al padre de este alumno, digo, bueno, no sé si estoy cometiendo un delito, pero es que es él el que libremente ha escogido vivir en nuestro jardín, ¿no? Y expulsarle me parece una canallada. Y bueno, así estuvo durante 8 años, que más o menos es su esperanza de vida, y él te comía de la mano, que era una cosa, y hacía una cosa y se me subía a las manos. Porque él cuando tiene miedo se hace una pelota, pero él bueno, tiene una tripa blanca, muy suave, una carita muy mona, y hasta que un día pues nos lo encontramos, ya empezó a estar como más debilitado, envejeció, y una mañana pues nos lo encontramos al lado del bebedero muerto.
lo enterramos, yo le llamé Descartes, como parecía Descartes, pues, decir Descartes suena un poco pedante, ¿no? Yo creo que es mejor Descartes, y ha sido uno de los muchos animales que han pasado por mi casa, que se ha parecido en algunos momentos a la casa de Gerald Darrell. He tenido hasta perritos de las praderas, hurones, en fin. Bueno, de hecho dedicas un capítulo entero a uno de tus perros más queridos, ¿no? Es, a ver si lo encuentro. Vera. Vera, Bueno, el amor inesperado. Bueno, yo la verdad es que... Cuéntanos cómo fue ese encuentro con Vera. Yo la verdad es que por mi vida han pasado más de 15 perros, que lo que pasa es que por desgracia, como su ciclo vital es más corto que el nuestro... Sí, nos tenemos que llorar sí, siempre. Yo por eso pienso que si existe la eternidad, yo creo que sí, recoge todo lo bello y bueno, no solamente a los seres humanos, ¿no? Y Vera la queremos mucho, pero también queremos mucho a otros perros que hemos tenido. Por ejemplo, no hablo aquí de Bella, que es una perrita que tiraron de un coche en marcha recién nacida y que, bueno, no se hizo daño porque los huesos estaban todavía sin consolidar, serían como muy elásticos, rebotó contra un arbusto, tenía los ojos cerrados, no sabía hacer pis si no se lo estimulabas, como hay que hacer con los pandas. Y hubo un momento en que yo por las noches me tenía que despertar, yo y mi mujer, cada 2 horas para darle el biberón, porque era como un bebé, vamos, era hasta que había en una mano. Luego se convirtió en un perro del tamaño de un beagle, más o menos. Y hice algo que no sé si ahora me permitirían hacer, y es que, claro, si tú dejas a un bebé sin darle el biberón, pues puede sufrir un coma hipoglucémico. Aquí que hay médicos, es así, exactamente, más o menos. Deshidratación, ¿no? Deshidratación. E hipoglucemia. Así que dije, bueno, pues mi mujer trabaja en una biblioteca, yo en un instituto, pues como el perrito era pequeño, lo metí en un cesto y me lo llevé al instituto. Y entonces entré y lo llevaba a las aulas. Yo no sé, también aquí tengo una antigua alumna, pero Cintia, ¿no? Esta chica que también, que ella es una mujer, que fue mi alumna, pero fue en otro centro, y el problema, bueno, el perrito no decía nada, porque era muy pequeñito, lo tenía en un rincón, y entre clase y clase le daba el biberón, los chicos entusiasmados. Yo no sé si ahora me detendrían acusándome de hacer algo inmoral. Yo creo que era un buen ejemplo para los chavales, ¿no? Que lo que hace falta en este mundo, como has dicho, es amor y compasión. Al hilo de esto, Rafael, me gustaría, porque lo he omitido porque el catálogo es tan largo que me habría comido la hora, pero me gustaría que hablaras un poco de un amor que tú también has conocido, que es el amor a los alumnos, es decir, el amor a las personas que la sociedad pone en tus manos para que intentes contribuir a su educación, ¿no? Voy a decirlo así, en términos lo más prudentes posible. Sí. Antes voy a terminar, que como he mencionado a Vera, Vera es la última perrita que tenemos, que la abandonaron el verano pasado en un pueblo de Toledo, atada a pleno sol, embarazada, famélica en los huesos, llena de pulgas y garrapatas, y que es una perra que yo creo que nunca superará el miedo a los humanos, pero que a mi mujer y a mí y a una chica que nos ayuda en la casa le ha cogido mucho cariño y que es todo dulzura. Yo con los alumnos, no he tenido hijos, pero yo tampoco es que haya proyectado en ellos los hijos que no he tenido, sino que, no sé, yo sabía que era una edad muy difícil. Yo sufrí mucho como alumno, porque yo cuando murió mi padre, a los 9 años, caí en una depresión infantil. Y entonces, bueno, pues pasé de sacarme 9 y 10 en todo a suspender todas. Pero porque yo estaba en una actitud, yo no lo sabía lo que me pasaba, pero yo estaba sin ganas de vivir, sin ganas de nada, no me apetecía estudiar, jugar, y la verdad es que en aquel momento ningún profesor se preocupó por mí. ¿Y tampoco te llevaron al médico? Porque quizás en aquellos años tampoco... Yo nací en el 63, claro. Tener un trastorno mental era casi un tabú. Sí, no se llevaban a los niños al psicólogo. Y era más no había casi psicólogos. No había psicólogos, eran todos argentinos. Y era más fácil, si me llegan a llevar a un psicólogo argentino, a lo mejor me habría descubierto un supuesto trauma sexual, ¿no? Pero lo cierto es que yo no pasé por esa experiencia. Sí es cierto que ya cuando de más mayor tuve una depresión, porque mi hermano mayor se suicidó, pues fui a un psicólogo, un psicoanalista de orientación lacaniana, y me dijo que mi problema, con perdón, es que tenía miedo a la vagina. Entonces a mí eso me provocó tal perplejidad, que yo dije, bueno, yo sí, tengo muchos miedos, pero la verdad es que ese miedo en concreto pues nunca se me había pasado por la imaginación. Con lo cual, pues bueno, no tuve... ¿No volviste? No volví, no volví, no. Y de hecho, en el primer libro que escribí hago un retrato un poco satírico de este hombre que parecía un druida con una melena blanca y bueno, pues como yo sufrí
tanto como alumno, hasta los 16 años no empecé a recuperarme, yo pues luego hacía como maratones, suspendía todas y a la siguiente evaluación recuperaba todas y aprobaba todas con sobresalientes. O sea, mis notas eran pues un gráfico enloquecido, ¿no?, de una persona que estaba sufriendo mucho, ¿no?, porque yo daba los exámenes en blanco, aunque sabía responderlos, no sé, me sentía culpable de que hubiera muerto mi padre. Pensaba que yo de alguna manera había sido responsable y que tenía que castigarme a mí mismo. Total, que pasé una infancia en ese sentido muy complicada. Y yo no quise ser así como profesor. Entonces aquí hay varios antiguos alumnos, ellos podrán decir cómo era yo en el aula, pero yo intenté ser un profesor cercano, humano, y siempre me interesó mucho más el aspecto humano que el aspecto académico. Y yo sé que lo que les he contado sobre Kant pues se les habrá olvidado, a la mayoría, ¿no?, la dialéctica trascendental y todas estas cosas habrán caído en el olvido, pero sí intenté transmitirle ciertos valores que están en la filosofía, como que el hombre es un fin en sí mismo y que no puedes utilizar al otro para explotarle, para manipularle, y siempre pues bueno, he tenido una conexión muy buena con los alumnos que se mantiene. De hecho, pues perdona que te nombre Cintia, fuiste mi alumna hace 30 años, casi, y hace 30 años. Y tengo otros alumnos de esos años, Maribel, que no ha venido, que también siguen en contacto conmigo. Me cuesta trabajo hacerme la idea de que se han hecho adultos, porque yo les sigo viendo como si fueran jóvenes o casi niños, ¿no?, que claro, les recuerdo cuando tenían 16, 17 años, y digo, madre mía, si es que ahora tienen algunos casi 40, han tenido hijos, etcétera, ¿no? Hace unos días me escribió una antigua alumna del ALSAT, que te queda sorprendido, pues una chica que es modelo de ropa interior, me dio un poco de vergüenza porque tenía un book y lo vi, y me quedé como si estuviera invadiendo su intimidad, me sentí mal. Claro, yo la recordaba como una niña y esta chica, digo, bueno, pues una mujer tan guapa le tiene que ir la vida de maravilla. Y resulta que me cuenta que lleva años con una depresión espantosa, que tiene un hijo de 13 años, que ha pensado hasta en suicidarse. Y bueno, yo le voy a invitar un día a casa con mi mujer, porque me gustaría, no sé, si puedo echarle una mano, pero para mí lo más bonito de mi trabajo han sido los alumnos. No he tenido tan buena experiencia con los profesores. Aquí tengo un compañero de instituto, Jaime, y él ha visto que, bueno, incluso la cercanía que yo tenía con los alumnos, a algunos de mis compañeros les molestaba y decían, es que yo no soy su padre, yo no estoy aquí para enseñarles valores, yo estoy aquí para enseñarles matemáticas. Yo estoy en total desacuerdo con eso, y también pienso que los escritores pues tenemos la obligación de transmitir buenos valores. Yo he sido incapaz de terminarme las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra, del Marqués de Sade. No soporto a George Bataille. No me gusta esta exaltación del mal que hacen algunos autores. Y ahora con esto que ha pasado de José Bretón, yo no dudo que Luis G. Martín es un muy buen escritor. Yo, de hecho, he reseñado algunos de sus libros. Pero creo que hay cosas más importantes que la literatura y que el arte, y que es la dignidad de las personas. Entonces, yo no sé si es una visión un poco moralista. Joseph Steiner decía que la calidad de un libro se medía por la aparición de Dios, que cuanto más veces aparecía Dios. Y yo creo que bueno, intento ir en esa línea, pues haber sido un profesor empático, humano, no sé si lo he conseguido, haber transmitido valores, y ahora como escritor, que he empezado tarde, empecé a escribir libros con 50 años, y de momento no he tenido el reconocimiento que espero conseguir algún día, pero porque los escritores, si no vendemos muchos, el problema no es vender, el problema es ser visible, porque hay una competencia tan brutal que lo verdaderamente difícil es saber que existes y que publicas, ¿no? Pero me gustaría que mis libros fueran un bálsamo para las heridas, ¿no?, que es lo que decía Étienne en sus diarios, ¿no?, que quería ser un bálsamo para las heridas. Y si he conseguido eso, pues bueno, y alguna persona ha hallado consuelo en mis libros, habré logrado mi objetivo. ¿Te parecería bien, Rafael, que ahora yo leyera un trocito de un capítulo que se llama La zona gris? Sí, por supuesto. Luego nos amplías, pero voy a leer la parte final, que me parece interesante, porque en este libro es tan variado, como decía Lorenzo, habla de tantas cosas mezcladas, pero nos apela a tantas cosas relacionadas con nuestras vidas, nuestros sentimientos, pero también con lo erudito, con la cultura, con la filosofía. Es un aprendizaje leer este libro también para los neófitos como yo. Entonces, por ejemplo, este párrafo.
Algunos filósofos marxistas han entendido la importancia de la teología y han recurrido a ella para explicar la realidad. Es el caso de Walter Benjamin, que en su ensayo Tesis sobre la filosofía de la historia afirma que el pasado relampaguea y fecunda el presente. Benjamin cita el Angelus Novus de Paul Klee, un dibujo a tinta china, tiza y acuarela sobre el papel pintado en 1920. El ángel de Klee da la espalda al futuro para salvar el pasado. Las ruinas de la historia no son simple arqueología, sino la cosecha que nos empuja hacia un porvenir luminoso, redimiendo el dolor que ha sembrado la injusticia. El proceso no es tendencia ascendente que impulsa exclusivamente hacia adelante, sino un movimiento que también mira hacia atrás, rescatando las oportunidades perdidas. La historia se reescribe a sí misma desde una perspectiva mesiánica. Ernest Bloch también invoca la teología para desplegar su pensamiento, no menos utópico que el de Benjamin. Para Bloch, la esperanza no es una experiencia secundaria, sino lo primero y fundamental. Lo que importa es aprender a esperar. Y no hay que ser realista, prudente o tímido en esa espera, pues como dice Heráclito, quien no espera lo inesperado no lo encontrará. La conciencia no cesa de proyectarse hacia el futuro. Tiene hambre de nuevas posibilidades, de nuevos acontecimientos que renueven y purifiquen el mundo. La esperanza es un principio ontológico, no un simple estado psicológico. En todo lo que existe, apreciamos una apertura que es consecuencia de la sensación de lo inacabado, de un todavía no, que demanda una ampliación del horizonte. El tiempo es potencialidad y lo es gracias al ser humano, que no se agota como la bellota en la realización fija y definida de la encina. La esperanza no es conformismo que ataca al presente, fantaseando con un más allá que reparará todos los agravios, sino protesta, apertura, utopía. Yo creo que este párrafo define absolutamente en el momento que estamos viviendo en la actualidad, la falta de esperanza, la falta de utopías, la falta de ideología, la falta de... Porque, vamos, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo estoy confundida ahora mismo, estoy desolada, no confío. Pienso que... Por eso este libro es muy alentador también, porque te da muchas vías para poder sobrellevar la situación actual en el mundo. ¿Qué podrías decirnos de qué te ha motivado a hacer la zona gris, este capítulo tan concreto, que además se inicia con «Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción», dice Samuel Johnson. Pues yo creo que la esperanza, que simplemente la fijamos en el porvenir, ya está aquí, y la esperanza se materializa cada vez que se produce un gesto de solidaridad, de dignidad, de honradez. Yo aquí al fondo está mi amigo Dani, que me alegro mucho de verle, y Dani es uno de los técnicos de radioterapia. Yo, por cierto, en el libro he cometido el error de decir que es un técnico de radiología. Me disculpan en mi ignorancia, ¿no? Pero cuando mi mujer iba a radioterapia, pues es una cosa que te infunde mucho miedo. Íbamos en HM San Chinarro y hay un pasillo que lo han decorado con unos árboles y un cielo, pero sin embargo hay un quirófano, sabes que hay máquinas, la gente entra con miedo. Y bueno, pues Dani, cuando veía a mi mujer, a veces se ponía, incluso bailaba unos pasos con ella y decía, venga, guapa, vamos a... Y bueno, pues esos gestos es que no hay suficientes palabras para agradecerlos y son sumamente inspiradores y son sumamente esperanzadores. También Damián me envió hace poco la fotografía de una paciente a la cual había salvado la vida y ella, bueno, luego me escribió y me dijo, no, es que Damián es mi ángel, es mi héroe. Entonces, bueno, el personal sanitario, pero no solamente el personal sanitario, sino también un profesor, un padre, un amigo, alguien que nos transmite calor humano, que en un momento determinado de sufrimiento pues es capaz de confortarte. Se habla de la relación mucho del médico-paciente.
Yo no pretendo hacerme amigo íntimo de todos los médicos que nos atienden, pero sí a tener una relación amistosa con ellos mientras estoy en sus manos. Entonces ya la esperanza tiene dos dimensiones, una terrenal, que se manifiesta cada vez que hay amor, cada vez que hay compasión, cada vez que hay solidaridad, cada vez, pues yo que sé, que un guardia civil salva a una persona, y yo creo que tenemos una deuda pendiente los que venimos de la izquierda con las fuerzas de seguridad, que hemos tenido pues una imagen muy negativa y muy distorsionada de ellos. Y esa esperanza terrenal que se materializa pues, con el trabajo de un policía, de un maestro, de un médico, de cualquier otro profesional, todos los trabajos son dignos. Hay luego otra dimensión que en eso ya, por ejemplo, Damián y yo discrepamos, que es una dimensión sobrenatural. Yo me resisto a aceptar que la muerte represente el final absoluto. Me estaba leyendo hoy un artículo de un físico cuántico que decía que el tiempo era una totalidad inmutable, que la percepción temporal simplemente es una ilusión. Percibimos un instante, pero de una totalidad que perdura y que permanece. Él aún así excluía la hipótesis de Dios, pero cuando se dice, por ejemplo, que la muerte forma parte de la vida, me parece un comentario absurdo, porque la muerte es la abolición de la vida, es la destrucción de la vida, es la pérdida de todo lo que amamos y de todas las cosas que el ser humano ha logrado. Si realmente solo somos una especie más y nuestro destino es desaparecer, vamos a durar menos incluso que los dinosaurios, ¿no? Somos una especie relativamente, tenemos 6 millones de años, no mucho más, y el Homo sapiens unos 300.000, 450.000, algunos dicen 1 millón, es relativo, ¿no? Pues si nada más que hay tiempo, materia y espacio, el futuro del universo es la muerte térmica. En eso están prácticamente de acuerdo todos los físicos. La muerte térmica significa el fin de todos los conglomerados materiales, la disolución de todos los átomos. Al final solamente quedará pues oscuridad, silencio, un solo electrón, según explicaba Manuel Carreira, que era un sacerdote que, por cierto, estuvo trabajando en la NASA, y uno pues se perderá la obra maravillosa de Lorenzo, que por cierto me estoy leyendo Las fuerzas contrarias, que es su último libro, y es un libro extraordinario, que además a mí que también pues revela el gran trabajo que hacen las fuerzas de seguridad, cómo nos protegen. Pues los libros de Lorenzo, los libros de Kafka, las obras de Vermeer, de Rembrandt, de Beethoven, todas las cosas buenas y valiosas. Vivian Leigh. Vivian Leigh, el recuerdo de Vivian Leigh, que se la recuerda solo por Lo que el viento se llevó, pero también tiene otras películas maravillosas, sí, como Un tranvía llamado Deseo, Maravilla, que hace una interpretación brillante, o El puente de Waterloo, una película también muy bonita y poco conocida, me parece que está con Robert Taylor, o Robert Walker, me parece ahora mismo Robert Taylor. Lo cierto es que yo por eso pienso que tenemos que tener la audacia de ir más allá de lo inmediato. Nosotros pensamos que solo existe lo que perciben nuestros sentidos. Si fuéramos un embrión flotando en el líquido amniótico, tendríamos la sensación de que no hay nada más allá, que es un poco el mito que utilizó Platón en la República, ¿no? Pues estamos viendo pues, lo que los sentidos nos ofrecen, pues son sombras, pero más allá de esas sombras hay luz. Y lo cierto es que la física no ha logrado explicar todavía de dónde viene el tiempo, el espacio y el binomio materia-energía. Decir que el universo se ha creado a sí mismo es una paradoja absurda, porque de la nada no surge nada. Todo lo que existe está precedido por algo. Con lo cual yo creo que tener fe, que además es una cosa muy subversiva en los tiempos actuales, porque todo el mundo se declara ateo y materialista, ¿no? Pues sí. Yo creo que decir, no, pues yo soy cristiano o católico, yo soy católico a mi manera, un católico de los que echa de menos a figuras como Juan XXIII o Pablo VI, o que admira a Francisco y que piensa que la Iglesia debería ir más allá en muchas cosas, como admitir el matrimonio homosexual, como no excluir de la comunión a los divorciados, aceptar la eutanasia, etcétera, como aceptaba Hans Kuhn, un teólogo suizo al que yo admiraba muchísimo. Pues yo creo que la esperanza nos permite ver la vida desde otra perspectiva y contemplar las cosas con menos desolación. Si no, al final tendría razón Cioran, que decía que el ser humano es un animal arrojado a un abismo y que cada instante pues, es un momento de horror. Y si alguien ha perdido la esperanza, ya no cree nada, es que
se compren este libro y lo lean. Si me permite, Silvia, quería decir solo dos cosas. Primero, agradecerte la mención que has hecho un par de veces bueno, como en otro tiempo, desde ciertos sectores ideológicos, se despersonalizó a parte de nuestros conciudadanos, ¿no? Te lo quiero agradecer porque yo esos años los vivía en una colonia militar. ETA mató a uno de mis vecinos. Y cuando bueno, pues yo colegio donde había todo tipo de gente, y cuando decías que tu padre era militar y demás, y pues salía el tema, ¿no?, de qué tal lo podía matar, pues te tocaba oír de alguno, pues se lo ha buscado, ¿no?, que no se hubiera metido. Eso pasaba en aquel... Qué vergüenza. Sí, pero creo que es un buen ejemplo. Pero en la izquierda estaba esa idea. Cuando eso lo vives desde los 7 o los 8 años, y además desde la conciencia de que no es una hipótesis, es decir, que han matado a alguien en tu barrio y tu padre puede ser el siguiente, sientes lo que es estar del otro lado de esa deshumanización del otro, ¿no?, que me parece que es a veces lo que nos falta, ¿no? Cuando deshumanizamos a quien sea, a los inmigrantes, a cualquiera el que identifiquemos como el otro que nos molesta, nos falta probablemente meternos en los zapatos, ¿no? Yo en esa época tan temprana de mi vida tuve la experiencia y la agradezco porque me ha vacunado bastante respecto de hacer a mi vez ese ejercicio, ¿no?, simétrico con los demás. Y yo no quería haber leído algo al principio, pero también preferí ser un poquito más breve. Quería también valorar de este libro la escritura. La escritura. Hablábamos antes de que el arte es belleza más compasión, hemos hablado mucho de la compasión, que está muy bien, y además creo que está muy bien que hablemos, ¿no?, y está muy bien además que una obra literaria se plantee valores morales. Yo tengo un problema, el ser humano es un ser moral. Yo no puedo escribir una novela que por definición trata sobre seres humanos, aunque los protagonistas sean mapaches o caracoles, al final siempre son metáforas del ser humano, y que en la historia de esos seres humanos no esté presente la dimensión moral, porque la dimensión moral está presente en todos los seres humanos, incluso en los que consideramos más amorales. Yo he conocido a gente que había infringido mucho la moral convencional y me asombró ver las categorías morales particulares que aceptaban y la manera tan férrea en la que se sometían a ellas, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, de los valores que están en este libro, quería llamar brevemente la atención sobre el estilo, sobre la forma, sobre cómo está hecho, ¿no? Yo no siento que haya una gran dicotomía entre la forma y el fondo, entre el estilo y el asunto. Creo que se retroalimentan recíprocamente, ¿no? Pero quería leer un párrafo sobre otra idea que no hemos mencionado, que está también en este libro, que me parece interesante, que es la reflexión sobre el envejecimiento y sobre el paso del tiempo. Yo ayer releía para hacer una reseña una novela reciente de un autor estadounidense que se llama Jordan Harper, que habla de, bueno, la novela se llama Silencios que matan y es un viaje un poco a la parte sórdida de Hollywood, ¿no? Y una de las cosas que refleja es cómo Hollywood está llena de gente aterrada por envejecer, ¿no? Que no envejece, como tú mencionas aquí en el libro, por ejemplo, Paul Newman, ¿no?, que envejeció naturalmente, es verdad que era muy guapo, ¿no?, pero bueno, sí, pero al final no también, se puso votos, también a lo guapo le salen manchas, arrugas, etcétera, y él hizo el camino y siguió interpretando los papeles que en esa... Bueno, pues hablaba de cómo realmente hay un pánico al envejecimiento que los lleva pues a todo tipo de delirios, ¿no? Y hay un pasaje en el que hablas del paso del tiempo que me gustaría leer. Cómo el tiempo nos afecta, ¿no? Tendemos a pensar que el tiempo nos erosiona, nos desgasta, nos deteriora, nos degrada, incluso nos envilece, ¿no? Y frente a esa idea, esta es la declaración de Rafael Narbona en este libro. La realidad no es un flujo que declina, sino una piedra preciosa que incorpora nuevas caras con el paso de los años. El tiempo no destruye, no es un martillo que pulveriza, sino un cincel que labra minuciosamente, sumando prismas, horizontes, ángulos. La memoria no es mera anamnesis, sino creatividad infatigable. No creo que el cosmos sea inmutable, pero sí eterno. Y la eternidad es movimiento. Como apunta el teólogo y escritor belga Charles Mueller, en la eternidad pasan cosas. Y eso que llamamos biografía solo es una de esas cosas que nos pasan. Nuestra historia prosigue, fundiéndose con algo más vasto, un infinito que escarnece el ultraje de la muerte. Pues se queda.
¿Quieres añadir alguna? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que sois Sí, muchos de aquí sois fans de Rafael, seguidores de esos 150.000 que les siguen y que comentan y retuitean todas sus publicaciones y que leen sus libros, que vais a sus conferencias y a sus charlas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Aquí hay buena acústica, yo creo. Y tengo antiguos alumnos, a lo mejor Damián o Silvia querían aportar algo. Sí, Damián o Silvia quieren venir. O Cintia, que también está aquí, también tengo 3 antiguos alumnos. Ahora les va a dar vergüenza, ya verás. Bueno. Estamos en familia. Si queréis, no hace falta que vengáis al escenario, porque eso impone mucho, ¿no? Pero... Mira, de todas maneras, está al fondo mi amigo. Mira, hay una persona Sí. levantando el dedo. Si te pones de pie, a lo mejor se puede escuchar bien lo que diga, lo que pregunte o lo que comente. Bueno, yo me llamo Juan y Rafael y yo nos conocemos por Twitter y me gustaría preguntarte ¿por qué crees que en el ejercicio de la medicina ha habido un proceso tan grande de deshumanización de los pacientes? Bueno, pues mira, Juan y yo somos viejos amigos digitales y no digitales, porque ya nos habíamos visto en otras ocasiones. Los dos tenemos una pasión común por Unamuno. Y bueno, aquí hay médicos y sí es cierto que yo he tenido con mi mujer pues la experiencia de encontrarme médicos que actúan con poca humanidad. Bueno, la medicina es como cualquier profesión. Yo creo que hay una paleta muy amplia de conductas y yo he encontrado personas sumamente empáticas y personas frías y distantes. Pero yo creo que también las condiciones laborales de los médicos no contribuyen a que actúen siempre con la empatía deseable. Tienen unas agendas repletas, poquísimo tiempo para atender a cada paciente, problemas con la administración, no están suficientemente bien pagados, las guardias son agotadoras, a veces se encuentran también con pacientes que no son precisamente muy comprensivos, pero yo tampoco voy a descargar de culpas pues, a algunos médicos pero el problema no es que sean médicos, el problema es su temperamento, es su forma de ser. También hay profesores que son antipáticos, que son fríos, que están deshumanizados. También hay escritores vanidosos, egocéntricos e insoportables, no voy a citar a ninguno. Y directores de teatro, directores de cine, productores. Y actores, no todas las actrices son tan encantadoras como Silvia, y tan humanas, ni tan sensibles. Entonces, en todos los trabajos te puedes encontrar a personas que te hacen daño. Pero yo mi experiencia es que la mayoría de los médicos, enfermeros, técnicos que nos han atendido lo han hecho con humanidad. Sí es cierto que, bueno, pues un médico, el que operó a Piedad, pues es un prodigio con las manos, es un gran cirujano, pero es un bloque de hielo. No esperes de él un gesto de simpatía o de cariño. Pero yo creo que no lo tiene con sus pacientes, ni con sus amigos, ni casi con sus familiares. Pero lo primero que tendríamos que luchar es porque los médicos y los profesores también tuvieran unas mejores condiciones laborales, unos horarios más razonables, que un médico no tenga que ver en un día a 60 pacientes, que a veces puede... Pero esto es un problema, yo creo, de la administración y de cómo muchas veces malgastamos el dinero en cosas pueriles y tal vez tendríamos que plantearnos el modelo de sociedad que queremos. Hay gente que se queja de que pagamos muchos impuestos. Yo creo que es muy justo pagar impuestos y que cuanto más se tiene, más hay que pagar. Y a mí me gustaría pues, que España se pareciera a lo que dicen que eran los países del norte de Europa, que yo no he estado. Yo no sé si realmente pues, países como Noruega, Dinamarca, pues hablan de que tienen tan buenos servicios sanitarios, educativos, etcétera, ¿no? Así que, en definitiva, yo te diría que la culpa la tiene un poco las condiciones laborales y también un poco el tipo de sociedad en la que vivimos, donde ser muy empático pues a veces no está bien visto. Mi padre era andaluz, hablaba con todo el mundo. Yo recuerdo a mi madre que vivía en Argüelles, cuando estaba en la Marquesina esperando el 21 y cualquier persona se dirigía a ella. Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo María Rosa, ¿vives por aquí? No sé. Y estas cosas que a mí me parecen muy humanas, hoy en día son muy infrecuentes. Si un desconocido se dirige a ti en la parada del autobús, te sientes incómodo o violento, aunque sea una señora mayor que busca conversación nada más.
Entonces yo lo que creo es que hay un problema de deshumanización, tal vez porque vamos con muchas prisas, tenemos agendas muy apretadas, le damos demasiada importancia a las cosas materiales. Entonces yo creo que todos tenemos una tarea, y los escritores lo primero, ¿no? Porque también puedo decir que no todos los autores son como Lorenzo, que rebosa humanidad, o como Fernando Aramburu, al que cito, o como Francisco Javier Irazoqui, que es un excelente poeta que debería ser más conocido, pero también hay pues muchos escritores vanidosos y antipáticos. Por aquí también hay alguien que... Al hilo de lo que se acaba de comentar acerca de la deshumanización y de los males que, en su opinión, ahora mismo nos invaden, como son las prisas, lo apretada que es la agenda, me gustaría que comentara algo si esa deshumanización, si esa falta de comunicación que tenemos, de diálogo, tiene algo que ver con el uso o abuso de la comunicación digital, por llamarlo de alguna manera, de las redes sociales, de las patadas que continuamente se dan al lenguaje en esos medios. Yo no tengo tan mala imagen de las redes sociales porque a través de las redes sociales he hecho amistades y he conseguido lectores. También es cierto que he sufrido muchísimos ataques personales y algunos extremadamente crueles y groseros, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. O sea, yo he pasado por varios linchamientos. Yo, pues, en su momento simpaticé con la izquierda radical, hubo muchas cosas que no me gustaron, rompí con ellos y, bueno, en nombre del socialismo, la libertad y tal, me insultaron hasta la saciedad. Luego, como a mí me ha horrorizado la aparición de la ultraderecha, pues luego han venido los del otro lado, o sea, los unos, como decía Unamuno, y los otros. Y yo, como también me defino como cristiano, pues soy un cristiano de ideas avanzadas, pues también los católicos integristas también me han atacado, ¿no? Entonces, pues bueno, podría haber dicho, ya está bien, y haberme ido de las redes sociales, pero habría perdido la oportunidad de contactar con mucha gente. Yo creo que uno de los males de las redes sociales es el anonimato, el que la gente pueda ocultar su identidad. Todo el mundo debería opinar con su nombre, con su rostro. Hay un problema, que es que hay trabajos que al parecer utilizan las redes sociales pues para investigar lo que hacen sus empleados y cuáles son sus opiniones, y si hacen o dicen algo que no les gusta, les pueden despedir, lo cual me parece intolerable, pero desgraciadamente sucede. Entonces yo no creo que las redes sociales constituyan un mal en sí mismo. Si es un mal en sí mismo, que varias personas estén sentadas en una mesa y cada una esté con el móvil mirando el antiguo Twitter o el Facebook, eso sí que está mal. Pero en sí mismas yo creo que, como los blogs, por ejemplo, yo era crítico literario en el Cultural y empecé a escribir cuentos en un blog. Y bueno, pues a través de ese blog, pues poco a poco se fijaron las editoriales en mí y me ofrecieron la oportunidad de publicar. Yo creo que no hay que demonizar las redes sociales, lo que pasa es que hay que saber utilizarlas con inteligencia. Yo creo que es más perjudicial vivir en grandes ciudades que favorecen la incomunicación, donde a nadie le importa nadie, donde puede suceder lo que pasó en Vitoria, que murió una mujer y estuvieron 7 años sin saber que había muerto, el cuerpo momificado, el buzón a reventar, el coche inmovilizado, y hasta que pasaron 7 años nadie descubrió que había fallecido. Yo creo que el ser humano necesitaría vivir en espacios más pequeños. A mí me encantaría irme a vivir a la España vaciada, lo que pasa es que allí hay muy pocas oportunidades pues, de trabajo, de hacer cosas como esta, pero yo creo que necesitaríamos volver un poco a la polis griega. Según Platón, una ciudad no debería superar los 25.000 habitantes, que eso es lo que está hecho al tamaño del ser humano, y recuperar pues, la posibilidad de salir a la calle, hablar con la gente. Yo vivo en un pueblo, en una zona de chalés, y allí nadie habla con nadie. Nadie conoce a nadie, no hay ningún sentimiento de comunidad ni de pertenencia. Entonces yo creo que las grandes urbes también están deshumanizando y aislando a la gente. Y otra cosa que ha hecho mucho daño es la desaparición de la familia convencional. La familia convencional tenía una cosa muy mala, y es que se basaba en la hegemonía masculina. Entonces evidentemente eso no se puede mantener, que haya un hombre que, en fin, que es como el rey de la casa y todo el mundo bajo su batuta y lo ordena, dispone. Pero la alternativa no es destruir la convivencia entre 3 generaciones. Yo creo que es muy sano que los niños, por ejemplo, vivan con los abuelos,
que los abuelos puedan cuidar a los niños, que los hijos jóvenes puedan cuidar a los padres. Entonces yo creo que tendríamos que reinventarnos un poco un tipo de familia amplio, inclusivo, diverso, plural, tolerante, donde pudiéramos vivir agrupados. Yo creo que somos animales sociales y yo creo que una de las experiencias más terribles que existen es la soledad no deseada. Entonces, por eso yo creo que también no solamente son las redes sociales, las grandes ciudades, sino que estamos en un periodo donde hemos destruido algo que había que reformar y no hemos sido capaces de crear algo alternativo. Bueno, Miguel, que es el alumno, y luego Damián, que me hubiera gustado tener, por cierto, Miguel Palma, estudiante de filosofía. Yo quería preguntarte, Rafael, ya sabes que a mí me preocupa mucho el tema de la educación y quería hacerte una pregunta respecto de cómo, ya que tú has sido profesor durante mucho tiempo, si no crees que la educación actualmente, en vez de estar orientada hacia, digamos, la construcción de una ciudadanía cohesionada, una ciudadanía amistosa, ¿no? Lorenzo ha dicho antes que una representación del amor no solamente era el amor romántico, sino la amistad, en los ciudadanos. Si no crees que el modelo actual de educación, que prima tanto una competitividad destinada por desgracia al mercado, está también contribuyendo a la destrucción de estos vínculos. Y si no crees que debería, bueno, lo dices en el libro, ¿no? Pero bueno, me gustaría que lo comentes aquí también, si no crees que debería orientarse la educación hacia una construcción, a raíz de la cultura, de una ciudadanía cohesionada, justa, que haga que, en fin, una sociedad mucho más nutrida y mucho más tendente al bienestar. Sí, yo creo que el mercado está destruyendo la educación y también está destruyendo la cultura. Porque ahora mismo, pues libros como En busca del tiempo perdido o La montaña mágica, yo creo que tendrían muchas dificultades para publicarse y para encontrar lectores. También lo tuvo, en su También lo tuvo en su momento. Proust se lo tuvo que autopublicar. Se lo tuvo que autopublicar. André Gide rechazó el manuscrito, ¿no? Pero yo no sé si ahora incluso hay menos lectores dispuestos a embarcarse en las 3.000 páginas de En busca del tiempo perdido. Y entonces, bueno, pues si las editoriales únicamente se fijan en criterios de mercado, pues van a desaparecer autores de un extraordinario valor. Leyéndome la biografía de Rosa Chacel, al parecer de La Sinrazón, vendió 4 ejemplares. 4 ejemplares, y de Teresa, cuando apareció, no sé si en Argentina, no se vendió ninguno durante muchísimo tiempo. Entonces, la educación no se puede basar en el mercado. O sea, yo pienso que la escuela, sobre todo la secundaria, tiene que estar orientada a la creación de ciudadanos y de transmitirles valores, pero es que los profesores no aceptan, se rebelan contra ese papel. No, yo no estoy aquí para transmitir valores, yo no soy un educador, yo soy un especialista en química, en física. Y yo creo que, aparte de los conocimientos que se adquieren en la escuela y que son necesarios para la vida adulta, es fundamental también, y más ahora, transmitir valores, y se está viendo porque los más jóvenes se están volviendo, los chicos sobre todo de 15, 16 años, muy machistas, muy xenófobos, muy racistas, muy intolerantes. Entonces yo sí creo que el modelo educativo no se puede basar ni mucho menos en el modelo económico que soportamos, que me parece muy injusto. Vamos a conceder unas palabras más, lo digo porque ya hay gente que empieza a fatigarse y se empieza a retirarse, y hay varias palabras. Y hay una persona que, Damián también que había. Que levantó la mano. Sí, estas 3 palabras y ya finalizamos, si no. Sí. Sí, si quieres empieza. Yo quería hacer primero un comentario como alumno y otro como médico, ya que se ha mencionado un poco el tema de la deshumanización de la medicina. Como alumno, corroborar que Rafael Narbona no solamente ha sido un profesor técnico que nos ha otorgado conocimientos de filosofía, sino que efectivamente ha sido un maestro en el sentido amplio de la palabra, que nos ha formado en valores con ejemplos como este que contabas, del perrito, del gatito que te regaló María, por ejemplo, Sí. también. Y no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, ¿no? Yo creo que es mucho más valioso que las palabras. Y un poco al hilo de esto, medicina es una carrera donde la formación técnica supone la mayor parte de la formación. Estudiamos mucha anatomía, mucha fisiología, estudiamos muchas disciplinas, sabemos operar muy bien, pero a veces descuidamos la otra parte, y es esta parte de la que estamos hablando, el amor. Lo primero que tiene que mover a un médico, lo primero que a un chico de 18 años tiene que moverle a estudiar medicina, es la compasión por el otro, es tratar de ayudar al semejante. Eso es lo primero, no el interés por la biología, por la química. Lo primero tiene que ser la compasión hacia el otro. En una palabra, el amor, que es de lo que estamos hablando. Y esto, pues durante la carrera, donde nos centramos mucho en la técnica, en la cirugía, en el fármaco, se olvida, es muy fácil olvidar. Y por eso yo creo que necesitamos
personas como tú, Rafael, que nos recuerden la importancia que tiene esto, que tiene el amor, que tienen los afectos, que tiene la conexión entre todas las personas. Yo te llevaría, y lo estoy tratando, te llevaría al hospital, te pasearía por todos los hospitales conmigo de la mano para recordarnos todos los días que además de operar bien, además de saber qué fármaco poner, cómo hacer un diagnóstico, es muy importante, casi lo más importante, esta parte de humanidad que a algunos compañeros pues a veces les falta. Esto es verdad, es un problema muy complejo, que otro día podemos comentar porque tiene muchas aristas y sería un debate muy largo, pero yo creo que hay que incidir en esta idea que subyace todo el libro, que yo creo que explicas de manera brillante, y yo te propongo que hagamos una gira por España, por todos los hospitales, para que dentro de un año, cuando presentes tu próximo libro, nadie te pregunte por la deshumanización de la medicina. Yo decir que tengo fobia a los hospitales, porque pienso que es el sitio donde la gente muere, también es el sitio donde la gente nace y se cura, y si los editores en un futuro lo aceptan, yo quisiera hacer un libro con Damián sobre la medicina humanista. Yo, de hecho, en el libro hablo de mi bisabuelo, Domingo Picornell, que era médico rural y que le dedicaron una calle en Puente del Arzobispo, le llamaban el médico bueno, en una época que no había antibióticos, que no había vacunas, y donde pues, los médicos podían hacer muy poco, en 1870, 1880. Y él, sin embargo, pues siempre estaba montado a caballo, con una capa pluvial, protegiéndose de la lluvia, e incluso murió su hijo de 8 años y se fue a las pocas horas a atender a otro niño que estaba enfermo, a pesar del dolor que estaba experimentando. Entonces yo creo que hay que reivindicar ese tipo de médicos que hacen un gran servicio a la humanidad, y espero que algún día podamos escribir conjuntamente esa obra. En todo caso, si me permite, Rafael, algo se mueve, ¿eh? Algo se mueve porque, bueno, hay un libro que seguramente conocerán muchos de los que están aquí. Curando el mundo. No, el del neurocirujano Henry Marsh, bueno, de todo no hagas daño. Ante... Que es un neurocirujano, es decir, que es alguien que va muy a una cosa muy especializada, ¿no? Y yo acabo de leer, no ha salido todavía, pero se publicará próximamente, un libro de un cirujano cardiovascular, que también es una especialidad muy español, que se llama Rafael Hernández Estefanía, que el título es La hora de los valientes, eso es lo de menos, ¿no? Lo que siente el cirujano cuando tiene una vida en sus manos, pero todo el relato está traspasado por ese amor al paciente, que si no tienes, pues estoy completamente de acuerdo con Damián, no debes atravesar el umbral. Igual que tampoco creo que debas atravesar el umbral de la docencia si no tienes amor a los alumnos. Efectivamente. Y amor además a sus problemas, sí. no a sus virtudes. Las virtudes nos enamoramos todos enseguida, sino a sus problemas. Y si tienes adolescentes, a los problemas de un adolescente, que son unos cuantos. Sí, yo contaba algo de eso en el libro anterior. Silvia, ¿quería decir algo? Sí, bueno, primero buenas tardes a todos. Rafa, muchísimas gracias por el libro. Me parece que es un regalo. Se ha hecho alguna mención durante las intervenciones que vivimos en un mundo en crisis, que vivimos en un mundo donde parece que se repiten tragedias que creímos ya olvidadas, ¿no? Con el paso del siglo XX al siglo XXI. Creo que es muy importante hacer esta reivindicación del amor, y del amor también como una forma y una manifestación del optimismo, porque desde luego el pesimismo ha conducido y ha alimentado muchas de las ideologías más perversas que han arrasado el mundo en otras ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que es absolutamente necesario en ese sentido. El amor es una manifestación también de vuestra conducta, de vuestro comportamiento hacia los demás. Nosotros siempre lo sentimos en vuestra amistad y estamos muy agradecidos. Y a mí, bueno, yo cuando era niña, ¿no? Mencionando todos estos temas sobre el amor, el cuidado del otro, yo contemplé un ejemplo de amor en el cuidado que se dispensó a mi abuela en mi casa, por parte de mis padres que están aquí. Y recientemente he podido contemplar otro, que es el que ha hecho esta señora que está aquí, que se llama Pilar, que es la madre de Diego, y Diego. Entonces a mí me gustaría darle el paso a Diego para que diga unas palabras, ¿no? Porque es el hijo de Raimundo, que aparece en el libro, es uno de los hijos con Andrés, y me gustaría que él hablara. Pues poco puedo decir. Agradecerte sobre todo, perdonad que hayas recordado a mi padre como es, como lo queremos recordar, y quizá por llevar un poco a la contraria, alejarme del aura de negativismo, de pesimismo, de miedo que hay en la sociedad. Porque si preguntamos cuánta gente mala hay aquí, creo que hay poca, o ninguna incluso. Entonces, es que algo se está haciendo bien. Y ya la vista está, en este elogio del amor. Así que muchísimas gracias también a Piedad, porque, bueno, compartís esas páginas con mi padre. Sí.
Y a Pilar, que ha venido desde Zaragoza y que es la mujer de Raimundo, que para mí sigue vivo. Para todos. Hay dos palabras, Ahmed y esta amiga, Ahmed, que estaba hace un rato. Sí, gracias. Tengo dos o tres cuestiones, preguntas. Primera pregunta, en la historia de la filosofía hay muchos modelos o maneras del amor. Método platónico, método kantiano, método nietzscheano, sartriano, etc. Mi primera pregunta, ¿cuál es, según usted, la manera apropiada filosóficamente? Bueno, yo es que nunca he sido seguidor de un solo autor. A mí estos profesores de filosofía que se declaran, yo soy heideggeriano, y parece que Heidegger o Foucaultiano, y pues como dice Foucault, eso es como pertenecer a una especie de secta, y como dice el líder religioso, yo creo que Heidegger, por ejemplo, es un autor que a mí me interesa mucho, me molesta su estilo oscuro, y sobre todo me molesta que él fue miembro del partido nazi, y que tuvo un comportamiento bastante miserable con sus amigos judíos, con Hannah Arendt, o con la que fue también Edith Stein, una gran fenomenóloga, que luego se hizo Carmelita Descalza. Yo creo que la filosofía más bien hay que verla como una galaxia e ir tomando, en fin, los puntos luminosos que destellan en esa galaxia y no someterse, no hacerse ni platónico, ni aristotélico, ni espinosiano, porque al final todas esas cosas terminan en formas de dogmatismo, en formas, no hay que transformar ningún pensamiento en una ideología, porque ningún autor tiene todas las respuestas. Entonces yo creo que yo me considero más bien ecléctico y además no solamente busco caminos en la filosofía, sino también en la literatura, el cine, en muchos otros terrenos. Otra pregunta, por favor. Según el filósofo checo Ladislav Klima, el amor reduce el hombre libre a la esclavitud. Una hermosa esclavitud, vamos. No. Libera el esclavo. Sí, hombre, yo pienso que el amor fundamentalmente es liberador y que muchas veces cuando te atas a una persona es cuando realmente eres libre. Porque si no hay nada peor que ser esclavo de tu propio ego, que es el peor tirano que existe, ¿no? El ego, el yo, el narcisismo. Entonces, cuando tú te atas a otra persona, tu realidad personal se completa. Un ser humano está incompleto hasta que ama, pienso yo, y hasta que se vincula a otro. Con lo cual, hombre, es una esclavitud si se convierte en una obsesión enfermiza, idealizas a alguien hasta extremos delirantes. Entonces, y a mí el amor romántico no me gusta, ¿no? Que lleva pues a tragedias como la de Emma Bovary o Ana Ozores, ¿no? Que se enamora de un sinvergüenza, ¿no? O a la pobre Fortunata, ¿no? Entonces yo pienso que lo que hay que es ser crítico con esa idealización, esa absolutización del amor romántico, pero que cuando el amor se basa en compartir, en proyectar, en acompañar, en cuidar, es la forma más hermosa de libertad. Y la última pregunta ya, para que no se falle. No es una pregunta, es simplemente hacer una manifestación. Yo voy con una muleta y tenemos un mundo muy agresivo. Pues tengo que defender que todos los días hay cantidad de personas que me tienden el brazo, que me esperan en una escalera mecánica para decirme, te puedo ayudar, y esto es todos los días, hasta que no me dejan en el andén, aunque no lo necesite. Entonces quiero hacer una manifestación de la cantidad de gente buena que hay, que no la vemos. Muchísimas gracias. Una forma preciosa de terminar esta charla, este encuentro y esta presentación de Elogio del Amor de Rafael, con este optimismo y con esta gratitud. Y nosotros desde aquí también agradecemos la presencia de Lorenzo. Ha sido un lujo. Ha sido un lujo y ese análisis. A los dos. Ese análisis, bueno, yo ya sabes, estoy feliz de estar con vosotros. Ese análisis que has hecho del libro es maravilloso.
Rafael, gracias por tus palabras, por tu sabiduría, por tu corazón, porque es verdad que aprendemos contigo, pero también nos abres los chakras, como decimos algunos que hacemos yoga. Y es verdad que a través de ti se está bullendo el amor en las redes y en la literatura. Gracias. Y a todos ustedes por asistir, por venir y por compartir este momento tan precioso. Yo les recomiendo que compren el libro y que ahora Rafael se lo firmará ahí fuera.